Unalmuchinukumpawan Kenannemit Naja Nutua Itamastiani Amilcar Ramírez Naja Ninemiga Nutechan Panchimalco. Muy buenos días, estimados amigos y amigas. ¿Cómo están? Mi nombre es Amilcar Ramírez y yo vivo aquí en mi pueblo de Panchimalco, desde donde vamos a hablar ahora acerca de lo que son los historiantes o la danza de los moros y cristianos, que pues, es una danza muy tradicional aquí en el pueblo, en la mayoría de pueblos como Cuiznagua, Tizalco, Nahuizalco, Santiago Texacuango, Santo Tomás, San Antonio del Monte y otros municipios tienen esta danza en la cual pues siempre se conmemora las fiestas patronales de algún santo. Sin embargo, analizándola muy profundamente, esta danza tiene muchos elementos de corte indígena, los cuales pues los vamos a dilucidar ahora y espero que sea de su agrado. Sin embargo, vamos a empezar en el contexto histórico hablando acerca de lo que son los moros y cristianos, qué representan, cómo es que llegó esto para acá, por qué hay dos bandos, a razón de qué. Vamos a introducirnos un poco de lo que es la historia. Como ustedes sabrán, hace mucho tiempo, allá por el siglo I y II, casi aproximadamente 200 años, duró lo que es la Guerra Santa entre los cristianos de aquel entonces y los musulmanes, que se llamaban moros. Estas guerras tenían orígenes políticos, tenían orígenes religiosos y tenían también económicos. Uno quería expandirse, el otro quería evangelizar, el otro quería proteger su ciudad de diferentes invasiones, y es así como durante 200 años se dieron estas guerras. Guerras en las cuales se pactaban treguas de paz, luego uno invadía al otro, musulmanes sacaban de Jerusalén a los cristianos retomaban otra vez y sacaban a los musulmanes, estaban un tiempo en paz, los pobres judíos no hallaban para dónde agarrar. Fue una locura esto, ¿verdad? Fue una locura completa. Dura aproximadamente 200 años. Acá se dan por iniciadas lo que son los caballeros templarios, las órdenes de caballeros templarios. Se vendían indulgencias, o sea, si yo mataba a 200 musulmanes, pues la iglesia me premiaba, pero también me iba al infierno y entonces tenía que comprar con algún arzobispo mis indulgencias, a lo cual pues yo le daba dinero. Esa es una de las cosas que eh, criticó bastante Martín Lutero. Pues hay que verlo un poco más adentro. ¿Por qué se dice que fue santa esta guerra? Porque los musulmanes creían hacer la voluntad del Alá, y pues los cristianos decían que Yahvé les decía que defendieran la tierra prometida que era Jerusalén, Jerusalén. Entonces fue una guerra de ideologías cristianas contra las musulmanas, pero en el trasfondo pues también había un contenido político, económico, geopolítico podríamos decir, porque tanto un imperio como el otro pues quería expandirse. Entonces esta situación hizo posible que durante 200 años hubiera una matanza muy pero muy grande. A eso se le llevó el medievo. ¿Por qué decimos que es una situación política? Porque, pues como ustedes sabrán, en aquel entonces el Papa que estaba en Roma podía convocar a guerras. El Estado estaba muy de la mano con las iglesias,
Y entonces, pues ustedes sabrán pues que uno influye en el otro. Roma y Constantinopla tenían diferencias. El Vaticano, la sede del Vaticano se fue para un lado y luego se fue para otro. Acordémonos que Constantinopla fue fundada por Constantino I, donde se erige prácticamente en el siglo III el catolicismo y se adopta como una religión oficial en Roma, Roma pagana, porque así le pusieron. En el ámbito económico, pues todos querían más riquezas, sabían de las grandes riquezas que habían en otros lados. Una de ellas, por ejemplo, era el agua, eh, el comercio de aquel entonces, como lo era el opio, la seda, eh, la porcelana, el hierro, el acero. Entonces ellos pues buscaban expandir esas rutas de comercio y claro, el otro no permitía. Esto es que el comercio entre Oriente y Occidente pues era muy fluido por esos lugares. También en el área social pues la fama y prestigio de los dos bandos, pues ustedes sabrán que los caballeros medievales pues eran grandes guerreros y también que tenían riquezas porque ellos donde llegaban pues saqueaban los lugares, los templos musulmanes y los musulmanes también robaban reliquias y se la llevaban, oro, plata, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, de ahí nace un movimiento económico que es el feudalismo. Pero los señores feudales, que eran los que tenían el dinero, las tierras y sus sirvientes, el siervo, pues muchos de ellos abandonaban estas filas y se unían a las otras. Mire qué cuestión más incomprensible esta. Y si nos vamos a la cuestión religiosa, tanto los cristianos querían evangelizar y los musulmanes también querían evangelizar, llevar su conocimiento de Alá el Poderoso hacia todas las naciones, cuestión que todavía está sucediendo en el Medio Oriente. Por eso es que Bin Laden, Al Qaeda, ellos nos ven a nosotros como invasores. ¿Y cómo no? Si les destrozaron Bagdad, un presidente de Estados Unidos que pasará a la historia, eh, invadió, destruyó una ciudad muy grande, muy importante, una tierra muy sagrada para el Islam, que es Bagdad, y nadie ha dicho nada. Pero si aquí mandan un avión y lo estrellan, pues es una conmoción a nivel internacional. Así la hipocresía, ¿verdad? Pero esto lo vamos a hablar en otro tema porque esto es contenido para otro informe. Como ustedes sabrán, las cruzadas empiezan en el año 1096 y se extienden a 1291. ¿Cuáles son los antecedentes? Pues fueron, primero que todo, organizadas para la defensa de Jerusalén. El primero que convocó a una guerra para defender fue el Papa Urbano II. Él tenía el deseo de sacar a los invasores musulmanes que venían en la conquista. Para eso venía Saladin, que como no se podía pronunciar, pues todo el mundo le dice que se llama Saladino, pero él se llama Salahadin, hijo de Darío el Grande. Y entonces pues se tomó Jerusalén, la tierra santa, la tierra prometida, que todavía seguimos preguntándonos por qué es prometida y por qué solo Jerusalén. Entonces, algunos de los primeros que se unen a esta guerra fueron los reyes de algunos imperios de aquel entonces. Tenemos a Godofredo de Bouillon, a Bohemundo de Taranteno, al conde Raimundo IV de Tolosa. Entonces ellos se unen a Roma y empiezan la primera cruzada. Muchas de estas cruzadas fueron simple y sencillamente pérdida de vidas humanas. La primera cruzada fue en el año de 1096 a 1099 porque los musulmanes se habían tomado Antioquía, Jerusalén y Nicea.
Nicea es donde se realizó una reunión episcopal donde nace el credo de Nicea. Creo en un solo Dios todopoderoso, creador de lo visible y lo invisible. Ahí nace en Nicea. La segunda pues fue en el año de 1147, la cual fue auspiciada por el Papa Eugenio II. La tercera cruzada con el Papa Gregorio y el rey Felipe Augusto II. La cuarta por el Papa Inocencio III. Se llamó otra la Cruzada de los Niños. Y esta Cruzada de los Niños pues obedece a que fueron visiones de unos niños que tuvieron, recordémonos que en aquel entonces la esclavitud estaba muy de moda, había transacción y tráfico de niños. Entonces pues algunos supuestamente fueron a liberar a esos niños y los musulmanes no los permitieron y volvieron otra vez a la carga y fue otros cuantos años. La quinta cruzada fue auspiciada por el Papa Inocencio III, ¿verdad? La sexta cruzada por Federico II de Alemania, del Sacro Imperio Otorromano. La séptima del mismo Federico de Alemania. Y la última, pues en el 1270, que fue dirigida por San Luis. Fue un papa también, ¿verdad? ¿Por qué algunos decían que era santa y por qué otros decían que era justa? Bueno, los cristianos pues decían que era por defensa de su tierra sagrada, porque les habían arrebatado sus lugares santos, el Santo Sepulcro donde nació Jesús, donde fue crucificado, las reliquias de algunos santos, reliquias de algunos apóstoles. Acordémonos que no habían pasado casi tantos siglos después de que se había fundado lo que es el cristianismo. Los musulmanes pues tenían deseo de conquistar, era un imperio muy pero muy disciplinado, acostumbrados a vivir en el desierto, muy potentes por eso. Entonces ellos querían difundir su fe por todo el mundo. Pues, para los musulmanes era un privilegio ser martirizados, iban directamente con Alá. Por eso es que cuando estrellan los aviones en las Torres Gemelas, pues estos señores se consideran santos, sacros, por el sacrificio de su vida. Mientras que los cristianos pues creían que era una peregrinación la que tenían que hacer ellos para continuar visitando los lugares sagrados. Se consideró Guerra Santa porque fueron entre las dos grandes religiones más grandes que hay. Juzgue usted, pero para mí eso no tiene absolutamente nada que ver. Y además ese es tema que a nosotros no nos concierne en esto. Así es que, pues los musulmanes estaban seguros de que si morían iban a Alá, mientras que los cristianos por sus creencias pensaban que iban a resucitar cuando Jesús viniera. Ahí pues dejamos al estimado amigo oyente pues que saque sus conclusiones. Sin embargo, cuando terminan las cruzadas, pasan aproximadamente 300 años, Europa se consolida en algunos grandes reinados y de por ahí viene cuando Cristóbal Colón se pierde, porque eso hay que decirlo claramente, él se perdió, él buscaba un camino hacia las Indias, hacia Catay, que así se llama en aquel entonces, y él se va para otro lado, se pierde y va a dar a América, a unas islas cerca de América, del Mar Caribe. Con el tiempo, pues él hizo otros 3 viajes más y en una de esas, pues llegó a América, llegó a los grandes señoríos de lo que son los hermanos mexicas, vino a Nicaragua, parte de Yucatán, Cuba, y de ahí pues se vino toda la invasión. Entonces hablamos acá de una invasión, de una imposición de una religión la cual nosotros no conocíamos ni entendíamos. Hubo un epistemicidio, que es
la matanza del conocimiento de nuestros abuelos basada en la naturaleza y en hechos prácticos. Hubo dominación y al final pues exterminio. Sin embargo, las expresiones artísticas de aquel lugar, de Hispania, vinieron para acá y acá pues se impusieron. Aquí no fue negocio ni... Pero como nosotros somos muy inteligentes y conocemos y sabíamos también nuestras propias estrategias, dentro de esas expresiones artísticas, al ver nuestros abuelos que estaban siendo pisoteadas y exterminadas nuestras tradiciones, deciden disfrazarlas en danzas, en cantos y en diferentes expresiones para que sobrevivieran y han llegado hasta nuestro día. Incluso lo satírico de aquel entonces, la mofa para los españoles, todavía se encuentra acá presente hoy en día. Una de ellas, pues, es la reina de las fiestas patronales. Y aquí me van a disculpar mucho algunas personas, pero la reina de las fiestas patronales, hace tiempo los indígenas se vestían como mujeres. Ellos decían, ¿dónde está esa reina que tanto dicen? Está bien lejos. ¿Y cómo es esa reina? Les preguntaban. Bueno, pues la reina está de capa, tiene un cetro, una corona, viste zapatos muy bonitos, un vestido muy largo. Entonces los abuelitos, para hacerle burla a eso, se vestía un hombre de mujer con su cetro, un pedazo de palo, una capa, una corona, y los españoles se reían, pero ellos no sabían que le estaban haciendo burla a su reina. Imagínense cómo era la sátira de nosotros, el humor de nosotros. Con el tiempo adoptaron esta práctica y en cada fiesta patronal pues sacaban a la muchacha más bonita. Igual que la reina, ¿verdad? Prometiendo cosas que no son y ahora ustedes ven la mayoría de reinas. Pues solamente es un adornito nada más. Pero si alguien tiene algo que me diga, mire aquí la muchacha fulana de tal en la reina, en su reinado de tal municipio hizo tal cosa, pues lo puede dejar en los comentarios. La única forma de preservar nuestras tradiciones indígenas fue disfrazarlas en sus actividades impuestas. Entonces, los historiantes empezaron a hacer una danza postcolonial. Y pues la gente veía que ellos agarraban y se daban filazos, decían unas oraciones, decían ciertas relaciones, diálogos, y empezaban a bailar, pero la gente no sabía. Sin embargo, los primeros danzantes fueron indígenas, no fueron los españoles, fueron los indígenas. No sabemos cómo es que lo copiaron, pero nuestros abuelos ahí metieron sus pasos de danza y metieron la cosmovisión dentro del atuendo, dentro del baile y dentro de todo lo alegórico que representa eso. Ahora lo vamos a ver. La alineación de los historiantes es la siguiente, mire. En un lado está todo lo que es la fila cristiana, todo lo que es la fila cristiana. Ahí van los cristianos, los bautizados, los hijos de Dios, los que no son paganos, los que no son indios, los civilizados con el estandarte de la cruz. Eso representan los historiantes. Incluso las máscaras aparecen los babosos rubios, ojos celestes, rizaditos, bacolochitos como en aquel entonces. Pero eso solamente es una alegoría. El rey cristiano es el primero y todos los que le siguen llevan una corona. Mire qué cosa más interesante. Llevan una corona así como los caballeros medievales que vimos en las imágenes anteriores. En el otro lado, en el otro bando, mire qué curiosa esta situación. Allí van los inditos, los paganos, los que aún creen en sus tradiciones, pero llevan en sus cascos sus nahuales, los guardianes del pueblo. Ajá. Que tienen que ver con el agua y la lluvia. Y mire qué alineación más interesante.
Primero va el rey moro, lleva sobre su casco la sirena, luego va la chintorra, ¿verdad? No la conocían. La chintorra es una culebrita negra que tiene plumas y vuela y nace del basilisco. El basilisco es una figura alquímica, pero también en nuestra tradición indígena es un huevito chiquito que ponen las gallinas y que por estas mismas leyendas las abuelitas las quemaban en el fuego. Luego va otro con la coral, el coralillo. Luego va el otro con un casco con un mono, otra culebra que es el tamagás, y otros al final llevan flores y plumas en sus cascos. Esta es la alineación de los historiantes. Cuando usted vea a los historiantes, pues ahí va a ver esa figurita. Mire qué curioso que en algunos pueblos todavía se mantienen los cascos. Por ejemplo, en Panchimalco, por ejemplo, en San Antonio del Monte. Y esos animalitos que están allí son los guardianes de los pueblos, son nuestros nahuales, pero también son animales que tienen que ver bastante con el agua, el mar y la lluvia. Entonces, la sirena representa al espíritu del agua. En muchos pueblos donde hay ríos caudalosos, donde hay lagos como Ilopango, Coatepeque, ríos como Panchimalco, en el Ticuapa, en el río Huiznáhuac, en los ríos de Huitzapan, porque Huitzapan se llama así por el río. Allá aparece la sirena. Ajá. Y la sirena está en los ríos y en el mar está el sireno varón. Ajá. Y ellos se quieren casar, pero la sirena no se quiere ir para casarse con el sireno porque se va a llevar la masa de agua y va a dejar al pueblo sin agua. Mire qué cuestión más importante esta. Entonces la sirena no es la sirena que nosotros conocemos según las películas que hemos visto, ¿verdad? Sino que la sirena aquí representa el espíritu del agua. Entonces, por eso es que la mitad es pescado y la mitad es mujer. O sea que es femenina el agua y se manifiesta a través de un pescado. Bueno, esto corresponde a otro tema que es las deidades de aquí de Cuscata. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a analizar qué tiene que ver tanto estos colores, formas, figuras. En medio ustedes pueden ver una de las primeras máscaras que vieron. Allí ustedes ven que la figura no tiene tanto a las que son ahora un parecido. Aquí más que todo se representa a una persona indígena, pero hay ciertas facciones en la cara que tienen mucho que ver con nuestra iconografía de Cuscata. Si ustedes observan la máscara de en medio, los ojos son redonditos. Mire el bigote qué forma tiene, como que fuera una cascada. Y aquí podemos ver los dientes. Y la cara, como usted la podrá observar, es redonda. Y las orejas son bien prominentes. En las de ahora, en las figuras de ahora, las máscaras actuales, ya no van las orejas y ya no van casi los bigotes, pero sí la pronunciación de las cejas y de las pestañas sí se nota bastante. Mire qué cosa más interesante. Ahora vamos a ver a qué se debe eso. Acá podemos ver la representación de los historiantes de Panchimalco. Acá en esta parte superior tenemos al historiante que tiene en su casco la sirena. Mire, ahí está la sirena y tiene una facción indígena. Aquí vemos a los hermanos historiantes de Izalco. En Izalco las máscaras sí mantienen lo que es la barba y el bigote, pero curiosamente llevan un arreglo de flores sobre su cabeza. Acá en esta otra representación pues podemos ver a los historiantes bailando en la iglesia colonial de Panchimalco, la que está ahí al fondo de color negro sobre el casco
es la chintorra. En esta otra podemos observar lo que es una pintura que hizo mi gran amigo Luis Serrano, allá en Panchimalco. Ahí podemos ver el coralillo. Y la figurita que está en medio, mire qué interesante, esta es la chintorra. Es una culebra de color blanco con negro que tiene alitas y que nace del basilisco. Es una serpiente que le nacen plumas. No sé si ustedes habrán oído alguna referencia con esto, pero nuestro señor Quetzalcóatl, que es la representación de nuestra superación, es la metáfora por la cual nosotros tenemos que alcanzar un nivel grande de conocimiento, pues es una serpiente que anda en el suelo, pero a través de el conocimiento le nacen alas y puede llegar a otros niveles más superiores, siempre ya de sabiduría. Y aquí pues tenemos al mono, el mono que es la alegría. Y en todos los pueblos que he mencionado, siempre hay una leyenda de la gente que se hacía micobrujo, que se podía transmutar. Entonces son los nahuales que cuidan nuestro pueblo. En muchos de estos cascos podemos observar siempre la misma iconografía, una sirena, un mono y las diferentes culebras. Pero en algunos lugares, como en el baile de los diablos moros de Cuiznáhuac, encontramos estas máscaras muy peculiares y la gente cree que son los diablos bailando. Pero nótese nuevamente la forma de los ojos, que es redondita, estos como cuernos, y los dientes, la figura de los dientes. Mire qué cosa más interesante esta. Pero ellos también representan a los musulmanes, a los moros, como son paganos, ¿verdad? Y los demás llevan coronitas, pero con flores. Ahora viene la pregunta, pero en la cosmovisión indígena, ¿qué representa cada una de estas cosas? O sea, ¿cuál es la relación que yo hago de danza de moros y cristianos, nuestra cosmovisión indígena y todo lo que hemos visto acá? Bueno, aquí se lo presentamos. Lo que ustedes ven en la danza de los moros y cristianos es la relación entre la lluvia y la tierra. Pero cuando caen aquellas tormentas tempestuosas, esa guerra es la que nuestros abuelos vieron cuando peleaba el rayo, el viento, el huracán, cuando peleaba el trueno y la tierra, cuando el rayo caía sobre el árbol. Esa lucha es la que ellos vieron representada en esa danza y dijeron, allí vamos a meter en esa danza parte de nuestra cosmovisión, parte de nuestra tradición de cómo el agüita fertiliza la tierra. No lo dijeron literalmente así, pero quizás esa fue la concepción que le dieron. La lluvia cayendo a la tierra, esto es lo que representa. Y si ustedes se fijan, la mayoría de máscaras que hemos analizado anteriormente tienen esta forma, los ojos redonditos, ¿ve? Los ojos redonditos y los dientes. Y aquí en nuestro disco jaguar podemos observar lo mismo, ojos redonditos, dientes, barbas, bigotes en forma de cascadas. Ajá. Y también nosotros vemos la figura de nuestro Señor desollado, que es el Xipe. Ahí podemos ver una cara lisa y cuerpo descamándose. Ajá. Casi como los trajes de los historiantes, que tienen unos revuelitos como que son remiendos. Esta figura de acá, del Señor de la Lluvia, del Señor Taluc, está en el Museo de Historia de aquí de San Salvador. Este no lo he traído de otro lado para que digan que esta cuestión es mexicana, no, este es de acá, porque nuestros abuelos también tenían su sincretismo con México, pero también tenían su propia concepción de acuerdo a la naturaleza de acá.
Entonces, si ustedes ven las máscaras, son esta representación de estas figuras. Ahí están escondidas. Analicemos al Señor de la Lluvia. El Señor de la Lluvia, Taluc, llamado en México Tlaloc, llamado en los hermanos Maya Chaac, es este señor. Tiene sus ojitos redondos porque son los ojos de agua. Si usted en un charco, en un ojo de agua, en una pileta, usted tira una piedrita, se forman círculos concéntricos. Estos son los círculos concéntricos. Tiene una cantidad de conceptos científicos hidrológicos este taluco. Mire que tiene sus grandes orejas porque sus orejas, con esas orejas nos oye nuestras plegarias y cuando nosotros lo llamamos con el caracol, pues él viene. Mire qué interesante. Sus bigotes son las cascadas que caen torrencialmente cuando está lloviendo, tempestuosamente. Y sus dientes son esos rayos, son los rayos. Tiene sus cuernos porque él ya está viejo, ya está viejo. Y el cuerno en nuestra cosmovisión representa la sabiduría. El venado, mientras más viejo esté, más grande tiene su cuerno. El agua hace reflorecer, por eso es que tiene las flores dentro de su cabeza. Analicemos ahora la máscara de los moros, de los diablos moros de Cuixnáhuatl. Vamos a encontrar la misma representación. Mire, ahí están los ojos, los dientes, la boca. Mire aquí este de aquí arriba, ¿verdad? Este estamos hablando, el otro diablo no lo vea todavía. Mire, ahí está, los dientes, los ojos redonditos y las flores en la parte de arriba. Y aquí están los cuernos, mire. Aquí están los cuernos, mire, señor antropólogo. Y esto no solamente está en lo que es la danza de los moros y cristianos, no, también en la danza del venado. Aquí está, mire, ve. La danza del tigre y el venado ocupa un diablo negro, un diablo rojo, y la gente ahí se asusta, pero no es el diablo negro, el diablo rojo. El diablo rojo es el señor de la lluvia rojo, porque el taluc está en 4 colores. El rojo, que es el granizo, el negro, que es cuando se pone la tormenta negra, 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 el taluc blanco, que es cuando ha llovido y ha quedado toda la neblina dispersa y no podemos ver, ahí vemos blanco, y el azul, que es cuando está cayendo la llovizna y cae la lluvia y nosotros vemos el agüita pues de color azulita. Mire qué interesante esta cuestión. Entonces, el Señor de la lluvia, el que está representado en esas máscaras, no es el diablo, porque nosotros no entendíamos ese concepto de diablo. Y aún diablo, la palabra diablo, está mal interpretada. Es una mala interpretación del vocablo daemonium, demonio. En realidad, ese era un mensajero que llevaba los mensajes de aquí de la tierra hacia el cosmos. Imagínense cómo está de diseminado el fanatismo, que cuando vienen los españoles y ellos no alcanzan a ver que la grandeza que nosotros teníamos acá no podía ser obra de Dios, tenía que ser obra del demonio, entonces satanizaron nuestras culturas. Y eso les dio insumos para ir donde el Papa y decirles vamos a salvar su alma. Mire qué cuestión más atroz la que hicieron con nosotros. ¿Cómo son capaces de llamar a eso una conquista, un descubrimiento? Analicemos al Señor de la Tierra ahora. Bueno, aquí vemos que sobre los cascos de estos personajes aparecen las flores, porque no puede haber reflorecimiento si no hay lluvia, y no puede haber vida si no hay muerte. Por lo tanto, dentro de la naturaleza, llega un momento que es el verano en el cual se acaba el verdor de la tierra, muere, y qué curioso que empieza a partir de noviembre, Día de los Fallecidos, de los difuntos, ajá,
Y todo noviembre y diciembre es helado, enero, febrero, marzo, abril, época de calor, luego viene la lluvia. Ajá, esa es la muerte de la naturaleza, que siguiendo el ciclo de su vida vuelve a florecer en lo que es los meses de mayo y junio, y empieza lo que es el invierno. Mire qué interesante. El señor de la tierra es el Xipetutegu, es el que se descarna, abre su piel y entra la semilla que será fertilizada por el agua. Esa es la siembra del maíz, la siembra del ayote, la siembra del frijol. Entonces se desolla la tierra, se ara. Eso representa su piel. Porque aquí hay mucha persona que dice que solamente la madrecita tierra, la tunancintal, la pachamama, dice aquel otro. Discúlpeme, pero acá somos duales. La tierra es masculina y es femenina. Es masculina. Aquí está su lado masculino, el Xipe. Mírenle su piel cómo está. Es un traje que se está quitando. Nos está invitando a quitarnos nuestro traje de egocentrismo, de envidia, de lujuria y, ¿por qué no, de vicios? Podemos reflorecer ante eso. Y miren las máscaras. Están pelonas esas máscaras ahora. Están pelonas. Y mire a los hermanos danzantes de Nahuizalco. Ahí están refloreciendo. Ahí están refloreciendo. Este también está refloreciendo también. Sin embargo, la máscara no deja de tener aquellos insumos, los espejitos, que son los relámpagos. Ya vamos a ver qué significa esa iconografía. Mire qué interesante entonces esta relación del agua. Y como ustedes sabrán, pues en Panchimalco el 3 de mayo es el día de las flores y palmas, en la cual pues nosotros celebramos el convenio que vuelve a ser el Señor de la lluvia con el Señor de la tierra para ver cómo va a estar el cultivo. Y se unen el viento, se une el fuego a través de los rayos y truenos. Es una gran ceremonia que hacen ellos cuatro. Por eso es que el 3, 2 o 4 de mayo caen lluvias torrenciales. Los abuelos decían que estaban reunidos los señores viendo cómo va. Cuando digo señores, estoy hablando de las deidades. Se reúnen y ellos a través de ese tempestuoso y armonioso evento, ellos se ponen de acuerdo para ver si nos merecemos o no una buena siembra, un buen cultivo y una buena cosecha. Vamos a ver ahora qué significa cada uno de estos iconos presentes en los historiantes. Mira, el tambor es el trueno. Cuando nosotros oímos un trueno en el cielo, es el tambor que está resonando. Y cuando cae a la tierra, suena más duro, ¿verdad? Ahí los abuelos mayas, ellos relacionan lo que es el rayo, el trueno, la lluvia con lo que es la tortuga, el caparazón de la tortuga, porque así suena. Los primeros tambores fueron hechos de caparazones de tortuga. Los espejitos que llevan los historiantes son los relámpagos, por eso es que brillan y brillan con el sol. Es muestra de la luz. Los filazos que se dan con los machetes no es otra cosa que la emulación de la tormenta eléctrica. Vean ustedes qué rayos que se cruzan en los cielos. Son los mismos dientes que aparecen en las máscaras. El cruce del agua y la tierra, esos son los filazos. Las flores representan el florecer, la cosecha. Las máscaras representan a los señores que están en la ceremonia el 3 de mayo. El señor del viento, como ustedes sabrán, es Quetzalcóatl, pero cuando se pone su máscara, él sopla el ventarrón y se convierte en el huracanero. Ese es el Ejecatl. El señor del agua, Taluc, que está muy relacionado con lo que es la figura de Santiago Apóstol. Santiago Apóstol es un guerrero. En las representaciones que tenemos aquí en El Salvador, Guatemala y México,
En todas aparece Santiago sobre un caballo como guerrero. Ajá, el Señor del Agua es un guerrero también, es un guerrero. No notan ustedes cierta relación entre eso. Y, para más fregar, el 3 de mayo, un aguacero tempestuoso, 25 y 26, que son las fiestas de Santiago Apóstol, son tormentas eléctricas con huracanes. Híjole, estamos hablando de las más grandes tormentas que hay en el año. Es la cúspide del invierno, del Chupan. Y aquí se pone de manifiesto otra característica muy curiosa. Jesús le llama los Boanerges a Santiago y a Juan, que en realidad significa los hijos del trueno. Mire qué curiosa esta situación. El Señor de la Tierra también está representado en las máscaras, que es el Xipe, y las figuritas de los cascos, pues son los guardianes de la tierra. El mono, perdón, la culebra, el mono, la sirena, la guardiana del agua, las diferentes culebras que se encargan de oxigenizar a la tierra cuando ellas hacen sus cuevas. Eso es lo que hacen, llevar el oxígeno adentro de la tierra. Luego esas cuevas son usadas por otros animales, pero ellas son las que van haciendo camino. Mire qué curioso. También la chintorra, como ustedes sabrán, representa al Quetzalcóatl, que es la serpiente que le nacen plumas. Muchos amigos antropólogos dicen que aquí no existió el Quetzalcóatl. ¿Cómo no? Ahí está representado. Pero hay que descifrarlo, hay que decodificar esta situación. La coralillo, como ustedes verán, tiene los colores negro, amarillo y negro. La abeja, la que pica, tiene amarillo y negro. Mire qué cuestión más interesante de los colores. Entonces, ahí está representada la guardiana de la tierra, las culebras. En todos los pueblos siempre se habla de una culebra gruesa que vive a los lados, que tiene hasta cachos. En Cuisnáhuac, una de estas culebras hizo el cauce de un río. En Huitzapan, una de las cascadas brota de la boca de la culebra. En Panchimalco, encima del techo, o entre el techo, digamos, de la iglesia, allá habitaba una gran culebra. En el mal llamado la Puerta del Diablo, el Cerro Xulutepec, allá hay una culebra grandotota, que es la cola del río. Por eso es que se llama Cuitapan, de Cuitapil, cola, y Apan río. Ajá, mire qué interesante. Y la danza, el movimiento. Entonces, la danza de los moros y cristianos no es otra cosa más que una representación de la antigua tradición del agua, la lluvia, el viento. Y si nosotros analizamos los movimientos de los historiantes, los pasos que hacen pasos culebriados, así en forma de S, no las otras S, de S. Ese es un paso del agua. Nosotros los danzantes identificamos pasos de agua, de viento, de fuego. El paso de fuego es brincadito. Los historiantes hacen brincadito. Hacen una cruz. Nosotros hacemos la danza de la cruz para pedir permiso. Dan vueltas. Ellos dan vueltas, hacen un círculo. Ese círculo es el viento, porque el viento describe círculo a través del remolino. Entonces ahí están representados los movimientos que hacen los elementales, los elementos que son constitutivos de la vida. Así es que, mis estimados amigos, ya dilucidamos qué secreto se encuentra detrás de los historiantes. Cuando usted los vea, siéntase parte del legado que quedó. A lo mejor esto no lo saben los hermanos
que son historiantes. Mucha gente ha sido devotamente para promesas hacia Santiago Apóstol, hacia la Virgen, y está bien, es una forma de espiritualidad, pero el trasfondo tiene que ver bastante con la tradición indígena. Así es que, mis estimados amigos, si han llegado hasta acá con nosotros, pues le agradecemos bastante su atención. Esperamos que no vaya a causar ningún malestar esto que hemos hablado, pero es la verdad, ahí está escondida. Y así poco a poco vamos a ir descubriendo muchas cosas. Viene el descubrir el origen de los chapetones, el origen de la reina de las fiestas patronales. Hay que descubrir qué quiere decir la danza del tigre y el venado, que en la próxima se lo traemos. Y vamos a darnos cuenta que nuestros abuelos indígenas fueron tan inteligentes que dejaron escondido todo su conocimiento a través de estas expresiones postcoloniales. Y así enterraron un montón de cosas, incluso sus templos ceremoniales. Hay muchos que están enterrados todavía. Y así es mejor que estén. Muchos altares naturales, como lo son cascadas, bosques, árboles milenarios, están ahí escondidos. Y es mejor que estén allí, porque no se lo merecen los usurpadores que lleguen a tomarse fotos, a ensuciarlo con basura, a hacer actos inmorales allí, o a venderlo, peor todavía, porque eso está de moda ahorita. Así es que gracias por estar con nosotros, nos vemos en el siguiente informe y esperamos que pueda compartir este conocimiento en sus redes sociales. Si no está suscrito a nuestro canal, pues le invitamos a que se suscriba. Vamos a tener más videos como estos para que ustedes se den cuenta de la riqueza, el sincretismo de las tradiciones indígenas actualmente en el Gran Cuscatán. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.